Cierra los ojos por un segundo. Una columna de jinetes cruza el Kisilkum, el desierto rojo. No hay campos verdes esperando al final del día. No hay aldeas cada pocas millas. No hay ríos fáciles, ni almacenes, ni carretas llenas de pan siguiendo cómodamente detrás. Solo polvo, sal, viento seco y una línea de hombres que avanza por un lugar donde una army normal empieza a romperse antes de ver al enemigo. Primero caen los animales débiles. Luego, los hombres que no pueden seguir el ritmo. Después, el agua se vuelve más importante que las órdenes. Las bocas se agrietan, la piel se llena de polvo. Las monturas mastican hierba seca cuando la encuentran y siguen adelante cuando no. En una columna pesada, este sería el punto donde los oficiales empiezan a abandonar carga, sacrificar animales y mentir a sus propios soldados diciendo que falta poco. Pero estos hombres no se están deshaciendo, están avanzando. Y eso es lo que hace a los mongoles tan aterradores. No solo ganaban batallas, llegaban vivos, rápidos y listos para pelear desde direcciones donde otros ejércitos habrían llegado hambrientos, enfermos o directamente no habrían llegado. Estamos en 1220. Gengis Khan está en guerra contra el Imperio Corasmio, gobernado por el Shah Muhammad II. Sobre el mapa, las ciudades de Asia Central parecen protegidas por distancia, desiertos, ríos y rutas previsibles. Bujará, una de las grandes ciudades de Transoxiana, no esperaba que una fuerza mongola importante apareciera de cierto lado tan pronto y en condiciones de combatir. Esa era precisamente la ventaja de Gengis Khan. No pensaba la guerra como una fila lenta de hombres avanzando por el camino más cómodo. Pensaba el espacio como un arma. Los defensores corasmios esperaban ataques por las rutas que una gran fuerza debía usar si quería sobrevivir. Caminos con agua, pastos, puntos conocidos, lugares donde un ejército podía alimentar animales y hombres sin destruirse en el intento. Esa era la lógica normal. Una ciudad mira el desierto y piensa, eso nos compra tiempo. Una fortaleza mira la distancia y piensa, eso desgasta al enemigo. Un comandante mira un mapa y calcula cuántos días necesita una army pesada para cruzar terreno difícil. Los mongoles rompieron ese cálculo. Gengis Khan dividió sus fuerzas y empujó parte de su ejército a través de rutas que parecían demasiado duras para una invasión seria. El Kisilkum no era un simple espacio vacío entre dos puntos. Era un filtro, una prueba, un lugar donde una columna mal organizada pierde caballos, agua, disciplina y velocidad. Pero cuando los mongoles salieron de ese espacio y aparecieron ante Bujará, el shock no fue solo que hubieran llegado, fue que llegaron todavía como ejército. Eso es lo que el enemigo no podía procesar. No aparecieron como supervivientes arrastrándose después de una travesía suicida. Aparecieron como una fuerza operativa. Hombres cansados, sí, cubiertos de polvo, endurecidos por el viaje, pero aún capaces de rodear, presionar y atacar. Para los habitantes de Bujará, aquello era peor que ver una bandera enemiga. Era descubrir que la distancia, la arena y el hambre no habían hecho el trabajo que todos esperaban que hicieran. Imagina estar dentro de la ciudad. Has oído rumores sobre los mongoles, sobre sus caballos, sus arcos, sus matanzas, sus ciudades arrasadas. Pero también sabes que hay desierto. Sabes que hay espacio. Sabes que ningún ejército grande debería cruzar ciertas rutas sin pagar un precio terrible. Y entonces llegan. No dentro de 3 meses, no después de desmoronarse lentamente. Llegan ahora, formados, montados, preparados. Ahí empieza la verdadera pregunta de esta historia, porque la mayoría de los ejércitos medievales no morían primero en el campo de batalla, morían antes, en el camino, en los pasos de montaña, en los tramos sin agua, junto a carretas rotas y animales agotados. La logística mataba más silenciosamente que una espada. Si el ejército llevaba demasiado peso, se volvía lento. Si llevaba pocos suministros, se moría de hambre. Si dependía de una sola ruta, bastaba cortar esa ruta. Y si cruzaba una zona sin pastos ni agua, sus caballos empezaban a caer antes que sus enemigos. Los mongoles no eran inmunes a la sed, al frío ni al hambre. No eran criaturas de leyenda. Sus caballos también se cansaban. Sus hombres también sangraban. Sus cuerpos también necesitaban comida y agua. Pero habían construido una forma de moverse que reducía el peligro antes de que se convirtiera en desastre. Y en 1220, frente a Bujará,
Esa diferencia se volvió visible para todos. Una ciudad que creía estar protegida por el desierto descubrió que el desierto no era una muralla, era una puerta que solo un tipo de ejército sabía cruzar. La pregunta no es cómo los mongoles conquistaron Bujará. La pregunta más inquietante viene antes. ¿Cómo salieron del Keisilkum sin convertirse en una columna medio muerta? ¿Y por qué, cuando otros ejércitos habrían llegado rotos, ellos llegaron listos para matar? Para entender por qué la marcha mongola parecía imposible, primero hay que mirar lo que le ocurría a un ejército normal cuando entraba en un lugar sin agua, sin pasto y sin margen de error. Un ejército medieval no era solo hombres con armas, era una ciudad lenta en movimiento. Soldados, sirvientes, arrieros, animales de carga, carros, tiendas, herramientas, harina, grano, flechas, repuestos, ollas, herreros, médicos, sacerdotes, equipaje de nobles y comida para todo lo anterior. Cada cosa que daba comodidad también añadía peso. Cada saco de grano necesitaba un animal que lo cargara. Ese animal necesitaba comer. Y cuanto más alimento llevabas para mantener viva a la columna, más grande se volvía la columna que tenías que mantener viva. Ese era el círculo que mataba ejércitos. En tierra fértil, una fuerza pesada podía requisar comida, comprarla, robarla o esperar que los carros llegaran desde atrás. En una zona seca, esa lógica se volvía veneno. El agua se consumía más rápido de lo previsto. Los animales empezaban a perder fuerza. Los soldados bebían antes de que los oficiales pudieran controlarlo. Si el camino se alargaba 2 días más de lo calculado, la diferencia no era incómoda, era mortal. Primero caía una mula, luego otra. Al principio se redistribuía la carga, después se abandonaban herramientas, tiendas, incluso armas secundarias. Más tarde se sacrificaban animales para comer, y eso parecía una solución durante unas horas, hasta que todos entendían que habían comido el mismo sistema que transportaba sus suministros. Una columna sin animales no tarda en volverse una multitud cargando demasiado peso a pie. En las montañas el problema cambiaba de forma, pero no de resultado. Un camino estrecho podía detener a miles de hombres por una sola carreta rota. Un caballo resbalaba, bloqueaba el paso, el resto de la columna se acumulaba detrás, y la retaguardia ni siquiera sabía qué había ocurrido al frente. Mientras los oficiales gritaban, los animales se agitaban, los hombres perdían calor, la comida no llegaba donde debía y el orden empezaba a romperse en silencio. En una llanura, una mala decisión costaba tiempo. En un paso de montaña, podía partir al ejército en pedazos. Por eso muchos comandantes no pensaban en desiertos y montañas como rutas, los pensaban como límites. Un mapa podía mostrar un espacio vacío, pero un oficial experimentado veía otra cosa. Días sin forraje, pozos demasiado separados, gargantas donde no cabían carros, pendientes que agotaban a los animales antes de llegar al enemigo. La naturaleza era una fortaleza sin muros. No necesitaba matar a todos, solo necesitaba romper el ritmo. Cuando una army pesada perdía el ritmo, todo empeoraba rápido. Los exploradores dejaban de estar lejos, la vanguardia se frenaba, la retaguardia se perdía, las órdenes llegaban tarde. Los hombres empezaban a comer fuera de horario, beber cuando podían, dormir donde caían. Luego llegaban las discusiones por agua, los robos dentro del propio campamento, los rezagados, los enfermos abandonados junto al camino. En teoría seguía siendo un ejército. En la práctica ya se estaba convirtiendo en una fila de problemas. Y lo más cruel era que muchas veces esa fuerza todavía no había visto al enemigo. Ese es el punto que hace tan importante a los mongoles. La mayoría de los ejércitos necesitaba llegar al campo de batalla conservando suficiente orden para luchar. Los mongoles diseñaron su manera de marchar para que el camino no los devorara antes. No eran más fuertes que la sed. No podían ignorar el frío, el hambre ni la fatiga. Pero no cargaban la guerra igual que sus enemigos. Reducían lo que los hacía lentos. Cambiaban el peso por movimiento. Cambiaban comodidad por alcance. Cambiaban una columna rígida por algo mucho más flexible. Para un comandante acostumbrado a ejércitos pesados, eso parecía casi injusto. El desierto que debía comprar semanas podía comprar días. La montaña que debía cerrar un frente podía abrir un camino. El espacio que debía proteger una ciudad podía convertirse en la razón por la que esa ciudad no veía venir el golpe hasta demasiado tarde. Una army común entraba en esos lugares arrastrando su propia muerte. Carros, animales agotados, agua contada, rutas estrechas,
hombres cada vez más lentos. Los mongoles no resolvieron todo con valor, lo resolvieron cambiando la forma misma de moverse. Y el primer secreto estaba debajo de cada guerrero, respirando, sudando y avanzando sobre 4 patas. El primer secreto mongol no era el arco, era el caballo. O, más exactamente, los caballos. Un guerrero mongol no marchaba con una sola montura hasta destruirla, viajaba con varias, 3, 4, a veces más, según la campaña y el rango. Eso cambiaba toda la matemática del movimiento. Mientras un soldado de otra armada agotaba al mismo animal día tras día, el mongol rotaba. Una montura cargaba al jinete, otra descansaba, otra conservaba fuerza para el siguiente tramo. El resultado era simple y brutal. La unidad no avanzaba al ritmo de un caballo muriendo, sino al ritmo de una reserva viva que se iba alternando. Eso parece un detalle pequeño hasta que imaginas una marcha larga. El primer día, casi todos los ejércitos parecen fuertes. El segundo, los animales empiezan a mostrar la diferencia entre entrenamiento y peso muerto. El tercero, una montura sobrecargada pierde velocidad. El cuarto, la columna ya está negociando con el agotamiento. En el sistema mongol, esa curva era distinta. No eliminaban el cansancio, lo repartían. Y repartir el cansancio en una campaña podía ser la diferencia entre llegar al enemigo como ejército o llegar como restos. Los caballos mongoles tampoco eran animales de desfile. Eran pequeños, duros, resistentes al frío, acostumbrados a buscar alimento en espacios pobres y a moverse con menos cuidado que los caballos grandes criados para prestigio o carga pesada. No impresionaban como los corceles de una corte, pero una campaña no se gana con animales bonitos. Se gana con animales que siguen caminando cuando el terreno se vuelve miserable. La infancia mongola completaba el sistema. Un guerrero no aprendía a montar como una habilidad militar tardía, crecía en la silla. Su cuerpo entendía el caballo antes de entender muchas otras cosas. Podía dormir poco, comer en movimiento, disparar desde la montura, cambiar de caballo sin convertir la marcha en una ceremonia lenta. Esto importaba porque la velocidad no depende solo del animal, depende del hombre que no estorba al animal. Por eso, una fuerza mongola podía dividirse, avanzar por rutas separadas y volver a reunirse sin perder coherencia. No funcionaba como una masa pesada que necesitaba estar siempre pegada a sus carros. Funcionaba como grupos móviles, con exploradores por delante, mensajeros entre unidades y una disciplina construida para el movimiento. Los exploradores buscaban agua, pasto, pasos, señales de enemigo, aldeas útiles, rutas que parecían secundarias. La columna principal no caminaba ciega, iba siguiendo información. Ese punto es clave. La movilidad mongola no era correr sin pensar, era velocidad con ojos. Un comandante enemigo miraba un territorio difícil y pensaba en obstáculos. Un comandante mongol preguntaba otra cosa. ¿Dónde puede pastar el caballo? ¿Dónde hay agua? ¿Cuánto tarda una unidad ligera en cruzar? ¿Dónde puede descansar una parte mientras otra sigue? ¿Qué ruta el enemigo considera imposible? Esa mentalidad convertía el mapa en algo más peligroso. El espacio ya no era solo distancia, era una herramienta para aparecer donde no se esperaba. En las campañas contra el Imperio Corasmio, esa diferencia fue devastadora. Muhammad II tenía ciudades, guarniciones, murallas y rutas que parecían lógicas. Los mongoles tenían otra ventaja. Podían mover fuerzas con una rapidez que hacía que esas defensas llegaran tarde a entender de dónde venía el golpe. No necesitaban arrastrar una ciudad entera detrás de ellos. Necesitaban caballos, disciplina, exploración y una estructura capaz de no romperse cuando las columnas se separaban. Eso no significa que fueran invulnerables. Un caballo mongol también podía caer. Un mal cálculo de pastos podía costar caro. Una ruta seca podía matar, pero el sistema tenía margen. Si una montura se agotaba, había otra. Si una unidad necesitaba avanzar más ligera, podía hacerlo. Si el enemigo esperaba una fuerza lenta y compacta, se encontraba con grupos que aparecían antes, por otro lado, y con suficiente energía para atacar. Ahí estaba la diferencia. Muchos ejércitos trataban el caballo como transporte o como fuerza de choque. Los mongoles lo trataban como la base completa de su logística. Cada guerrero llevaba su propia movilidad multiplicada. Cada manada era reserva, motor y seguro de supervivencia. La Army no descansaba porque todos se detuvieran. Descansaba porque el peso iba pasando de un animal a otro.
Pero los caballos solo explican una parte. Pueden darte velocidad, pueden ayudarte a cruzar distancias que otros no cruzan, pueden mantener viva la marcha durante más tiempo. Pero todavía queda la pregunta más dura. ¿Qué come un ejército así? ¿Qué bebe? ¿Cómo evita que el hambre convierta esa velocidad en una carrera hacia la muerte? Porque incluso con 4 caballos por hombre, una fuerza que entra en desierto, estepa seca o montaña sin un sistema de alimento y agua, termina igual que las demás, detenida, rota y esperando morir lejos del campo de batalla. La velocidad no sirve de nada si te lleva más rápido a morir de hambre. Ese era el segundo problema que los mongoles resolvieron mejor que casi todos sus enemigos. No bastaba con cambiar caballos. Había que alimentar hombres, mantener animales vivos, encontrar agua, cruzar zonas vacías y hacerlo sin convertir la marcha en una procesión de carros lentos. Una army común necesitaba hornos, grano, animales de carga, cocineros, paradas largas y una línea de suministros que no se rompiera. Los mongoles podían vivir con mucho menos. Su comida estaba pensada para moverse. Carne seca, kurut, productos lácteos endurecidos, leche fermentada, kumis, cosas que no necesitaban una cocina grande, no ocupaban demasiado, no se echaban a perder tan rápido y podían comerse en marcha o con una pausa mínima. Un guerrero podía llevar alimento suficiente para aguantar tramos duros sin depender de que un carro llegara desde atrás. Eso no hacía la vida cómoda, la hacía posible. La diferencia era brutal. En otra army, comer era una operación. En la mongola muchas veces era una interrupción corta. Menos ollas, menos fuego, menos espera, menos carga. Esa austeridad no era romántica. Era una ventaja militar. Cada comodidad que no llevaban era peso que no los frenaba. Cada pausa que no necesitaban era distancia ganada. Y luego estaba el agua. El mito dice que los mongoles cruzaban cualquier vacío como si la sed no existiera. Eso es falso. La sed mata a todos. Lo que tenían era planificación, costumbre y margen. Los exploradores buscaban pozos, ríos, zonas de pasto, campamentos posibles. Las rutas no se elegían solo por ser cortas. Se elegían por permitir que hombres y animales siguieran funcionando. A veces el camino más directo era una trampa. A veces el camino más largo era el único que mantenía viva a la fuerza. En casos extremos podían beber sangre de sus propios caballos sin matarlos, abriendo una vena y cerrándola después. No era magia ni una práctica cotidiana de lujo. Era supervivencia dura, una reserva desesperada que otros ejércitos ni siquiera tenían. Para un soldado de una army pesada, quedarse sin agua era el inicio del final. Para un jinete mongol podía ser una crisis, pero no siempre el final inmediato. El régimen era igual de importante que la comida. Dormir poco, comer poco, moverse mucho, aceptar frío, calor, polvo y hambre como parte normal de la campaña. Un ejército acostumbrado a campamentos cómodos se descompone cuando esos campamentos desaparecen. Los mongoles no dependían tanto de ellos. Podían dividirse, marchar ligero, reunirse después, aprovechar un valle, una zona de hierba, un arroyo, una aldea capturada, un rebaño enemigo. La campaña era flexible porque la vida diaria ya era flexible. Aquí la comparación se vuelve clara. Una fuerza pesada entra en una región pobre y empieza a consumirla desde el primer día. Si no encuentra suficiente grano, se frena. Si los animales no comen, cae el transporte. Si el transporte cae, la comida no avanza. La crisis se alimenta a sí misma. Una fuerza mongola también necesitaba recursos, pero requería menos estructura fija para convertir esos recursos en movimiento. Podía explotar espacios pobres durante más tiempo y salir antes de que el terreno la devorara. Eso explica por qué sus apariciones parecían imposibles. No era que ignoraran el desierto o la montaña, era que los medían de otra manera. ¿Dónde hay agua? ¿Dónde puede pastar una manada? ¿Cuánto puede aguantar una unidad sin detenerse? ¿Qué ruta considera segura el enemigo porque cree que nadie puede cruzarla? Esas preguntas eran tan importantes como el número de arqueros. Una ciudad veía un vacío en el mapa y se sentía protegida. Los mongoles veían un sistema de puntos: agua, pasto, distancia, descanso, velocidad, sorpresa. Si esos puntos podían conectarse, el vacío dejaba de ser barrera. Se convertía en ruta, y ese es el detalle que cambia todo. Para los mongoles, sobrevivir al camino no era el objetivo final.
era solo la primera parte del golpe. La verdadera recompensa llegaba cuando salían de una zona que el enemigo creía mortal y aparecían frente a una ciudad, un campamento o un ejército que todavía pensaba tener tiempo. Porque un enemigo sorprendido no pierde solo terreno, pierde el plan que había construido en su cabeza. Todo ese sistema tenía un propósito muy simple: aparecer donde el enemigo no quería creer que podían aparecer. Los mongoles no cruzaban desiertos y montañas para demostrar resistencia. Los cruzaban para romper el calendario del enemigo. Un comandante mira un mapa y calcula días, distancias, rutas, cansancio, puntos de agua, pasos seguros. Después construye su defensa sobre esa cuenta. Si el enemigo necesita 3 semanas, hay tiempo para reunir tropas. Si necesita un mes, hay tiempo para cerrar puertas. Si una montaña bloquea el camino, se puede mirar hacia otro frente. Los mongoles atacaban precisamente esa confianza. Bujará en 1220 fue una muestra perfecta. La ciudad no cayó solo porque los mongoles supieran combatir. Cayó también porque Genghis Khan hizo que la distancia dejara de funcionar como defensa. El Kizilkum debía retrasar, desgastar, filtrar. En cambio, permitió que una fuerza mongola apareciera desde una dirección que los defensores no habían calculado como amenaza inmediata. La sorpresa empezó antes del primer choque. Empezó en el momento en que la ciudad comprendió que el desierto no había detenido a nadie. Ese patrón se repitió en otras formas. Entre 1221 y 1223, Hebe y Subedey llevaron una de las cabalgadas más extraordinarias de la historia militar. Salieron de las campañas contra el mundo corasmio, atravesaron regiones del Cáucaso, pelearon contra fuerzas locales, cruzaron pasos difíciles y terminaron proyectando poder hacia las estepas del norte del Mar Negro. Para otros ejércitos, ese tipo de movimiento habría parecido una sucesión de riesgos separados: montaña, clima, distancia, enemigos, cansancio. Para los mongoles, todo eso podía convertirse en una cadena de oportunidades si el ritmo no se rompía. La clave estaba en que el enemigo casi siempre reaccionaba tarde. Veía una frontera natural y pensaba que tenía margen. Los mongoles veían la misma frontera y buscaban el punto exacto por donde una fuerza móvil podía atravesarla. Cuando el defensor recibía la noticia, ya no estaba respondiendo a una posibilidad, estaba respondiendo a una presencia. Hungría en 1241 mostró el mismo principio a otra escala. Batu y Subedey no llegaron al reino húngaro como una masa perdida después de cruzar medio continente. Llegaron con un plan. Varias columnas atravesaron los Cárpatos, presionaron desde distintas rutas y obligaron al rey Bela IV a enfrentar una amenaza que se movía más rápido y con más coordinación de la que esperaba. Poco después, en Mohi, los húngaros descubrieron que el problema no era solo la caballería mongola en el campo de batalla. El problema era todo lo que había ocurrido antes: el cruce, la velocidad, la coordinación, la capacidad de llegar con fuerza suficiente después de una marcha que debía haber desgastado a cualquier invasor. Ahí está la parte que muchas historias saltan. La batalla no empieza cuando vuelan las primeras flechas. Empieza cuando una columna logra cruzar un lugar que el enemigo creía protector. Empieza cuando los exploradores encuentran agua antes de que la sed decida por ellos. Empieza cuando un jinete cambia de caballo y sigue avanzando mientras otro ejército tendría que detenerse. Empieza cuando un comandante enemigo descubre que sus cálculos estaban hechos para un tipo de ejército que los mongoles no eran. Por eso sus marchas daban miedo, no porque fueran imposibles, sino porque parecían imposibles hasta que ya era demasiado tarde. La montaña no prometía seguridad, el desierto no prometía tiempo, la distancia no prometía aviso. Todo podía convertirse en una ruta si había caballos suficientes, exploración, disciplina, comida portátil y hombres acostumbrados a vivir con menos de lo que otros necesitaban para seguir existiendo como ejército. Los mongoles no eran criaturas sobrenaturales, tenían hambre, sed, frío y miedo como todos. La diferencia fue que construyeron una forma de guerra donde cada parte ayudaba a la otra. Caballos de reserva, movilidad ligera, raciones compactas, exploradores, señales, columnas flexibles y una cultura entera entrenada para moverse. Para otros ejércitos, el camino difícil era una amenaza. Para los mongoles, podía ser la forma más corta de llegar al lugar donde nadie los esperaba. Si te interesa este tipo de historia, deja tu like, suscríbete y escribe desde qué ciudad y país estás viendo este video.